Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de un momento que dejó a más de uno con el corazón en la boca, un instante de puro drama, y sí, adivinaron, estamos hablando del desmayo de Tuba Büyüküstün y el heroico rescate de nuestro queridísimo Engin Akyurek. Un momento imperdible, un clásico que sigue dando de qué hablar y que hoy vamos a diseccionar, analizar y por supuesto disfrutar juntos. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre tengo contenido jugoso para ustedes. Ahora sí, metámonos de lleno en el drama. Ya todos sabemos la química innegable que existe entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek. Han protagonizado series que nos han robado el aliento, que nos han hecho suspirar, llorar y en general, sentir un torbellino de emociones. Desde Kara para Aşk hasta sus más recientes proyectos, la conexión entre ellos es palpable, es mágica, es algo que se transmite a través de la pantalla y que, seamos honestos, nos encanta. Pero más allá de la ficción, de las interpretaciones y de los guiones, a veces la vida real nos regala momentos aún más intensos, más impactantes. Y este es uno de ellos. El incidente, como recordarán muchos, ocurrió durante una sesión de fotos, un evento público donde ambos estaban presentes. La tensión del momento, las luces, el calor, la presión de los medios, todo pudo haber contribuido a lo que sucedió. De repente Tuba, aparentemente agotada, se desvanece. La sorpresa, el shock, la confusión reinaron en el ambiente. Pero en medio del caos, una figura se destacó, una figura que reaccionó rápido, con valentía y preocupación, Engin Akyurek. Sin dudarlo un segundo, Engin se abalanza sobre Tuba, impidiendo que caiga al suelo. La sostiene en sus brazos, demostrando una fuerza y una agilidad impresionantes. Su rostro reflejaba una genuina angustia, una preocupación real por el bienestar de su compañera. Y ese fue el momento que capturaron las cámaras, ese fue el instante que se viralizó, que dio la vuelta al mundo y que alimentó aún más la admiración que sentimos por estos dos actores. Ahora analicemos un poco más a fondo este suceso. No se trata solo de un simple desmayo y un rescate. Va más allá. Se trata de la confirmación de una relación de respeto, de cariño, de apoyo mutuo entre dos personas que comparten una pasión, la actuación. Engin no actuó como un simple colega, actuó como un amigo, como alguien que se preocupa profundamente por Tuba. Y eso, mis queridos, es algo invaluable. Muchos especularon en su momento sobre si había algo más allá de la amistad, si existía un romance secreto entre ellos. Pero más allá de los rumores y las conjeturas, lo que queda claro es que hay un vínculo especial entre ellos. Una conexión que trasciende la pantalla y que se manifiesta en momentos como este, en situaciones donde la reacción es instintiva, genuina, sincera. Por supuesto, la prensa y las redes sociales se hicieron eco del incidente. Los titulares no se hicieron esperar. Engin Akyurek, el héroe de Tuba Büyüküstün, un rescate de película, el amor en el aire. Las imágenes del rescate se compartieron miles de veces, generando todo tipo de comentarios y reacciones. Algunos elogiaban la valentía de Engin, otros expresaban su preocupación por la salud de Tuba, y otros, como siempre, aprovechaban la oportunidad para alimentar la polémica y el chisme. Pero más allá del ruido mediático, lo importante es destacar la actitud de ambos actores. Tuba, después de recuperarse del desmayo, agradeció públicamente el apoyo de Engin, reconociendo su rápida reacción y su preocupación. Engin, por su parte, minimizó el incidente, afirmando que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Una muestra de humildad y profesionalismo que los enaltece aún más. Y es que, seamos honestos, no todos reaccionan de la misma manera ante una situación de emergencia. Algunos se paralizan, otros entran en pánico, pero Engin actuó con sangre fría, con determinación, demostrando que es un hombre de acción, un caballero en toda la extensión de la palabra. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama y el reconocimiento internacional. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de los rodajes, la constante atención de los medios, todo eso puede pasar factura. Y es importante que recordemos que son seres humanos, con sus propias limitaciones y vulnerabilidades. Tuba Büyüküstün, además de ser una talentosísima actriz, es también una mujer hermosa, inteligente y sensible.
Y es comprensible que en ocasiones se sienta abrumada por la presión. Lo importante es que cuente con el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos y por supuesto de sus fans, que siempre estamos ahí para animarla y brindarle nuestro cariño. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo a todos los seguidores de Tuba y Engin, a todos aquellos que admiran su trabajo y que se emocionan con cada uno de sus proyectos. Ustedes son el motor que impulsa a estos actores a seguir adelante, a dar lo mejor de sí mismos en cada interpretación. Este incidente, aunque dramático, nos dejó una valiosa lección: la importancia de la amistad, del apoyo mutuo, de la solidaridad. Nos demostró que incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces prima la competencia y el egoísmo, también hay espacio para la generosidad, para la empatía, para el verdadero compañerismo. Y ahora, hablando un poco más sobre la carrera de ambos actores, es innegable que tanto Tuba como Engin han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Sus interpretaciones son memorables, sus personajes son entrañables y su talento es indiscutible. Tuba, con su belleza exótica y su mirada penetrante, ha protagonizado series que han batido récords de audiencia, como Así, Gönül y, por supuesto, Kara para Aşk. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público, es simplemente asombrosa. Engin, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar roles muy diferentes entre sí, desde el atormentado Kerim en ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, hasta el valiente Ömer en Kara para Aşk. Su entrega, su pasión, su profesionalismo son ejemplares. Y juntos, Tuba y Engin han creado una magia especial en la pantalla. Su química es innegable, su compenetración es perfecta y su talento se complementa a la perfección. No es de extrañar que muchos fans sueñen con volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Así que, en resumen, el desmayo de Tuba y el heroico rescate de Engin fue un momento que nos impactó, que nos emocionó y que nos hizo reflexionar sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Un instante que quedó grabado en la memoria de todos y que reafirmó la admiración que sentimos por estos dos grandes actores. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este incidente? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Tuba y Engin? Los leo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Porque aún hay mucho más que podemos desentrañar sobre este acontecimiento. No nos quedemos solo con la superficie, vamos a sumergirnos aún más profundo. Primero hablemos del contexto. La sesión de fotos, según informes de la prensa del corazón turca, era para una importante revista de moda. El ambiente era de alta presión, con estilistas corriendo de un lado a otro, maquilladores retocando cada detalle y fotógrafos buscando la toma perfecta. Tanto Tuba como Engin, reconocidos por su profesionalismo, se habían entregado por completo a la sesión, posando durante horas bajo luces intensas y en diferentes locaciones. El calor, como mencionamos antes, fue un factor clave. Estaban filmando en pleno verano turco, y aunque la locación contaba con aire acondicionado, la constante apertura y cierre de puertas para el equipo técnico y los asistentes hacía que la temperatura fluctuara constantemente. Además, la ropa que llevaban puesta, aunque elegante y a la moda, no era precisamente la más fresca o cómoda para soportar las altas temperaturas. Y aquí viene un detalle jugoso que no podemos pasar por alto. Según fuentes cercanas a la producción, Tuba había estado sintiéndose un poco indispuesta los días previos a la sesión. Aparentemente había estado lidiando con un resfriado leve y, debido a la apretada agenda de rodaje, no había tenido tiempo de descansar adecuadamente. Sin embargo, fiel a su compromiso, decidió cumplir con la sesión fotográfica, sin querer defraudar a la revista ni a sus fans. Una verdadera profesional. Ahora, volvamos al momento exacto del desmayo. Testigos presenciales describieron la escena como un instante de absoluto silencio seguido de un caos repentino. Tuba estaba posando elegantemente frente a la cámara, de repente empezó a tambalearse. Su rostro palideció, sus ojos se cerraron y su cuerpo comenzó a perder el equilibrio.
Fue en ese momento crucial y dramático cuando Enjin entró en acción. Su reacción fue tan rápida e instintiva que muchos de los presentes apenas tuvieron tiempo de registrar lo que estaba sucediendo. Con una agilidad sorprendente saltó hacia Tuba y la sujetó antes de que pudiera caer al suelo, evitando así una posible lesión. Las fotos y vídeos del momento capturan la intensidad de la situación. Se puede ver la expresión de puro terror en el rostro de Enjin mientras sostiene a Tuba en sus brazos. Sus ojos reflejan una mezcla de preocupación, alivio y un profundo afecto por su compañera. Es una imagen que vale más que 1000 palabras. Después del incidente, Tuba fue atendida por el equipo médico presente en la locación. Le proporcionaron agua, la ayudaron a refrescarse y la llevaron a un lugar más tranquilo para que pudiera descansar. Afortunadamente se recuperó rápidamente y, después de unos minutos, pudo sentarse y hablar con sus compañeros. Enjin se mantuvo a su lado en todo momento, asegurándose de que estuviera bien y ofreciéndole su apoyo. Le preguntó si necesitaba algo, la animó a tomarse el tiempo necesario para recuperarse y la felicitó por su profesionalismo y valentía. Un verdadero caballero en todo momento. La reacción de los fans, como era de esperarse, fue masiva y apasionada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Tuba y de elogios a Enjin. Los hashtags #GetWellSoonTuba y #EnjinTheHero se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans expresaron su preocupación por la salud de Tuba, su admiración por la valentía de Enjin y su esperanza de que ambos pudieran seguir trabajando juntos en el futuro. Además de los fans, muchos colegas de la industria del entretenimiento también se pronunciaron sobre el incidente. Actores, directores, productores y guionistas enviaron mensajes de apoyo a Tuba y elogiaron la rápida reacción de Enjin. Todos coincidieron en destacar la profesionalidad y el talento de ambos actores, así como la importancia de cuidar la salud y el bienestar de los artistas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Algunos medios de comunicación turcos comenzaron a investigar a fondo el incidente, buscando posibles causas y consecuencias. Algunos incluso llegaron a especular sobre si el desmayo de Tuba podría estar relacionado con un posible embarazo. Por supuesto, estos rumores nunca fueron confirmados y quedaron en meras conjeturas. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que el incidente sirvió para poner de manifiesto la intensa presión a la que están sometidos los actores en la industria del entretenimiento turca. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de los rodajes, la constante atención de los medios y la presión de los fans pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental de los artistas. Es por eso que muchos actores y actrices han comenzado a alzar la voz y a exigir mejores condiciones laborales, más tiempo de descanso y más apoyo psicológico. Quieren que se les reconozca no solo como figuras públicas, sino también como seres humanos con necesidades y vulnerabilidades. Volviendo al tema de Tuba y Enjin, es innegable que este incidente ha fortalecido aún más el vínculo entre ellos. Han demostrado ser no solo compañeros de trabajo, sino también amigos verdaderos que se preocupan el uno por el otro. Su reacción ante la adversidad ha sido ejemplar y ha servido de inspiración para muchos. Y ahora una reflexión final. El desmayo de Tuba y el heroico rescate de Enjin no es solo una anécdota curiosa o un chisme jugoso. Es un momento que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces prima la superficialidad y la competencia, todavía hay espacio para la generosidad, la bondad y el verdadero compañerismo. Así que la próxima vez que veamos a Tuba y Enjin en la pantalla, recordemos este incidente y apreciemos aún más su talento, su profesionalidad y su humanidad. Son dos grandes actores que se merecen todo nuestro respeto y admiración. Y con esto sí que llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del desmayo de Tuba y el heroico rescate de Enjin. Gracias por su atención y por su cariño. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que el incidente ha fortalecido el vínculo entre Tuba y Enjin? ¿Qué mensaje les enviarían a estos dos grandes actores? Los leo con atención. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Hasta la próxima, mis queridos.
Y recuerden, el mundo necesita más héroes como Engin y más personas talentosas y valientes como Tuba. Un abrazo gigante para todos.